Bienvenidos, estas son las noticias. Estamos, ya saben, en Radio Sefarad. Comenzamos con los titulares. Tras declarar el Día D económico, Trump afirma que cualquier país que comercie con Irán será sancionado. Estados Unidos proporcionará $206 millones para la Fuerza de Mantenimiento de la Paz en Gaza. Turquía niega las afirmaciones israelíes de que hubiera tropas en la base aérea siria atacada por las fuerzas de defensa de Israel. Los palestinos de Qusra afirman que siguen atrapados en sus casas 11 días después del inicio del asedio de los colonos. La gobernadora de Nueva York advierte sobre una estafa dirigida a sobrevivientes del Holocausto. Estos son los titulares de las noticias que comenta Jorge Rosenblum. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Raquel? Comenzamos. El presidente estadounidense Donald Trump declaró el miércoles el Día D económico contra Irán, advirtiendo que cualquier país que haga negocios con la República Islámica se enfrentará a enormes consecuencias económicas. El contrabando de petróleo, las operaciones de intercambio, las transferencias de efectivo, las casas de cambio, los registros de buques, las empresas fachadas, todo esto debe terminar ya. ¿Saben quiénes son?, escribió Trump en una red social y añadió: nadie le ha dado a la República Islámica de Irán una mejor oportunidad para llegar a un acuerdo que yo. Trágicamente para ellos no lo han aprovechado. Por lo tanto, hoy anuncio la operación económica más devastadora jamás emprendida contra país alguno. Esto es lo que escribió Trump. A pesar de amenazas similares en el pasado, esta vez, insistió el presidente estadounidense, será una guerra económica y un aislamiento a una escala sin precedentes. Hoy anuncio también que cualquier país que permita que sus instituciones financieras, empresas, aeropuertos o entidades gubernamentales proporcionen algún tipo de ayuda a Irán se enfrentará a tremendas consecuencias económicas, declaró. Este será un día crítico en materia económica y necesitamos que todos nuestros aliados apoyen a Estados Unidos para aislar y derrotar la amenaza iraní. Estos fanáticos están contra las cuerdas y estas medidas históricas los debilitarán y les impedirán sembrar el terror en todo el mundo, escribe el presidente sin describir en qué consisten exactamente dichas medidas. Irán nunca tendrá un arma nuclear. Sí, el final es un poco sorprendente porque estaba hablando de otra cosa, ¿no? Y también el problema es que estamos tan acostumbrados a las últimas amenazas del presidente de Estados Unidos, que ya resulta difícil de creer. Pero por otra parte también es la técnica de Donald Trump en muchas otras situaciones, que dice una cosa y dice la contraria. Así cuando realmente hace algo, pues sale diciendo es lo que dije que iba a hacer. En este caso, a diferencia de otras bravatas amenazando con destruir el país y acabar no sé qué y que esto que el otro, pues yo lo veo más viable, porque para Estados Unidos ahora mismo el problema es, digamos, que a nivel militar tendría que ser un gasto tremendo, también por el desplazamiento de los portaaviones, etcétera, etcétera, también por la recuperación de los elementos que ha utilizado en la guerra de finales de febrero y marzo. Pero una operación económica sí que la veo mucho más viable, porque, bueno, ya en el pasado ha intentado hacer cosas similares, por ejemplo, con los impuestos de importación de China, de Europa, y si bien no ha logrado imponer los objetivos que declaró en las primeras horas, sí que ha logrado que conseguir unas mejores condiciones económicas en ese terreno, tanto de Europa como de China. Así que me imagino que el tema iraní también lo puede utilizar como una guerra económica para mejorar la situación de su propio país y imponer de esta manera también cierto nivel de castigo al régimen iraní, aunque pues esto es bastante relativo, porque ya sabemos que justamente los ayatolás siempre harán recaer
las cargas de cualquier sanción económica en el pueblo llano que no tiene justamente ganas de apoyar a ese régimen. La administración del presidente estadounidense Donald Trump ha comunicado al Congreso que destinará más de 206 millones de dólares a una fuerza de mantenimiento de la paz propuesta para Gaza, lo que supone la primera financiación significativa para el estancado plan de Washington para reconstruir el enclave devastado. Esta dotación se destinará a equipamiento, infraestructura, vehículos y gastos operativos de la Fuerza Internacional de Estabilización. Otros 6 millones de dólares se destinarían a la adaptación de vehículos blindados estadounidenses para apoyar a la fuerza. Estas notificaciones, que iban dirigidas a comités clave de asignaciones presupuestarias y asuntos exteriores del Congreso, no se habían dado a conocer anteriormente y suponen el primer gasto concreto de Estados Unidos en la Fuerza de Mantenimiento de la Paz y demuestra la determinación del Gobierno de seguir adelante con la hoja de ruta de Trump para Gaza, a pesar de que tanto Israel como Hamás se han resistido a las condiciones necesarias para que el plan avance. Bueno, digamos que 206 millones de dólares para ti o para mí son muchísimo dinero, pero para la economía estadounidense no es algo que realmente sea demasiado significativo, pero sí que puede hacer la diferencia para que la cacareada Fuerza Internacional de Estabilización se ponga en marcha. Pueden ya disponer de cierta infraestructura si ese fuera el problema. El problema es justamente ese. Si es una cuestión económica el que no se pongan en marcha. Para Israel no lo es y creo que para Hamás tampoco. Es decir, aquí el factor económico es muy... la influencia es ínfima. Aquí es una cuestión ideológica profunda entre el islamismo radical de Hamás y la situación de Israel, que ve esta cuestión como una cuestión de supervivencia. Es decir, no puede permitirse Israel que otra vez Hamás o la Franja de Gaza en general vuelva a ser una amenaza para el país, como lo fue en el año 2023, el 7 de octubre, pero en general como lo viene siendo desde que Hamás toma el poder en el año 2005. Así que yo creo que esto es una señal para empezar a trabajar, a hacer algo, pero realmente no es un apoyo totalmente significativo para que este plan para la Franja de Gaza se ponga en marcha. Yo creo que todavía tendremos que oír muchas noticias más para convencernos de que algo en ese sentido empieza a funcionar. Continuamos en Oriente Próximo. El Ministerio de Defensa turco negó el jueves la presencia de tropas de su país en la base aérea siria atacada por Israel, al tiempo que advirtió que las intervenciones militares de Israel contra los países vecinos no deben convertirse en algo rutinario ni aceptado. El ministerio subrayó que era esencial que la comunidad internacional adoptara medidas más concretas y eficaces contra las acciones de Israel que amenazan la paz y la estabilidad regionales. Según Netanyahu, Siria había permitido el despliegue de tropas turcas en una base aérea cerca de Alepo, lo que provocó el ataque aéreo israelí contra el aeródromo militar de Abu al-Duur en la provincia siria de Idlib. Israel proporcionó recientemente a Estados Unidos información de inteligencia sobre los intentos de Siria de aumentar sus capacidades militares. Bueno, quizás, no estoy seguro si justamente cuando Israel bombardeó estas instalaciones, en ese momento ya estaban las tropas turcas, pero ese era el plan. Entonces yo creo que Israel actuó para, a modo de advertencia, más que nada al régimen sirio, para decir, no vayáis por ahí, no dejéis que Turquía entre cerca de la frontera con Israel, que intervenga a nivel militar en Siria, porque entonces no solamente que el buen rollo que hay con el nuevo ejecutivo sirio
se perdería, sino que Israel se vería en la obligación de defender su seguridad atacando el territorio de Siria, tal como lo venía haciendo durante muchos años con el régimen de Bashar al-Assad. Y ahora se suponía que este nuevo régimen, aunque apoyado por Turquía, pues podría ser una especie de solución apoyada por Estados Unidos, etcétera, mientras Turquía no destine sus propias fuerzas al propio país de Siria, porque entonces estaríamos en la misma. Hubieran cambiado las banderitas de los militares iraníes por las de los militares turcos, y eso no lleva a ninguna buena parte en el caso de un país fronterizo con Israel. Unos 11 días después de que los colonos iniciaran un asedio a varias viviendas palestinas en las afueras de la aldea de Qusra, en el norte de Cisjordania, los residentes de las mismas siguen atrapados en su interior. Los soldados tardaron aproximadamente una semana solo en desalojar varios puestos de avanzada ilegales que los colonos habían establecido junto a las 3 casas sitiadas el 9 de agosto. El ejército declaró la zona militar cerrada, pero los soldados se han abstenido en gran medida de hacer cumplir la directiva contra los colonos, que han seguido merodeando por la zona a diario para intimidar a los residentes de Qusra. Ningún colono ha sido arrestado por participar en el asedio, que parece ser una repetición de la estrategia utilizada el mes pasado para persuadir a una familia palestina de huir de su casa en la cercana aldea de Jalut. Posteriormente, el edificio fue ocupado por colonos. Bueno, aquí evidentemente estamos hablando de una negligencia evidente y reiterada del gobierno de Israel para no enfrentarse a los colonos. Esto no es un problema del ejército. El ejército actúa según las órdenes que le llegan. Entonces, si le dicen eviten que los colonos saquen a los habitantes de esas casas, pero si la gente de esas casas se cansa o tiene miedo y se va, pues problema de ellos. Esto no es de recibo, y lo que pasa es que por las presiones internas de la coalición se ha tolerado durante mucho tiempo, y esto no solamente repercute en la imagen internacional de Israel, sino internamente en Israel. Esto preocupa a mucha gente porque los colonos están volviéndose muy violentos contra el propio ejército de Israel y contra cualquiera que se enfrente a ellos, y evidentemente la voz de los colonos no puede ser que valga más que la del resto de los habitantes del país en una democracia. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, emite una advertencia sobre una estafa financiera dirigida a los sobrevivientes del Holocausto, una entidad que se autodenomina Centro Judío de Reclamaciones del Holocausto, o JHCC, ha enviado mensajes fraudulentos no solicitados a supervivientes y sus familias. Dichos mensajes instan a los destinatarios a presentar reclamaciones de indemnización. No está claro cómo funciona la estafa ni cuántas víctimas hay. La Oficina Estatal de Tramitación de Reclamaciones por el Holocausto ayuda a los supervivientes y a sus herederos a recuperar bienes como obras de arte y depósitos bancarios que se perdieron durante el Holocausto o fueron expoliados, pero no cobra por sus servicios. El caso ha sido remitido a las autoridades policiales. La página web de la entidad fue denunciada a su proveedor de alojamiento y ha sido eliminada. Sí, la verdad que tampoco tenemos muchas más noticias al respecto como para asegurar cuál era el objetivo y cómo estaba estructurado este supuesto fraude. Y digo supuesto fraude porque no olvidemos también de que este tema de las reclamaciones del Holocausto, pues estamos ya a casi 90 años del final de la Segunda Guerra Mundial y todavía hay que reclamar
la devolución de obras de arte, de bienes, etcétera, etcétera. Y cuando esto lo hace el gobierno de un país o algún ente vinculado a los gobiernos, pues la tramitación es muy lenta, como estamos viendo que en muchos casos tardará casi un siglo. Así que no me extraña de que hayan surgido o que surjan iniciativas particulares que rondan la ilegalidad, pero porque este tipo de situaciones hasta ahora han sido calificadas como tales. No creo que el problema sea de que vayan a robarles dinero a los sobrevivientes del Holocausto. Sí que puede ser de que a cambio de una agilización de estas devoluciones, pues se queden o pidan quedarse con un porcentaje de lo recuperado. Y entonces, bueno, ahí yo creo que hay un encuentro mal hecho entre las aspiraciones de los gobiernos, que son positivas pero muy lentas, y aquellos que ven una oportunidad de negocio incluso en temas tan delicados como este. Concluimos así este informativo. Gracias. Sigan escuchando Radio Sefarad.